El silencio que impera en el vacío del espacio profundo es, por definición, absoluto. Un vacío que no solo carece de aire, sino que parece carecer de respuestas. Durante décadas, la humanidad se conformó con un relato elegante y aparentemente sólido sobre sus propios orígenes. Una explosión primordial, un enfriamiento gradual y una danza lenta de eones que dio lugar a las primeras luces del cosmos. Sin embargo, en el gélido punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, un centinela de oro y silicio acaba de susurrar una verdad que amenaza con demoler los cimientos de todo lo que creíamos saber: el telescopio espacial. James Webb, una proeza de la ingeniería que costó décadas y miles de millones de dólares, no solo ha capturado imágenes de una belleza sobrecogedora, ha tropezado con un error matemático en el tejido mismo de nuestra realidad. Lo que el Webb ha observado en el abismo más remoto del tiempo y el espacio no debería estar allí. Según las leyes de la física que gobiernan nuestras simulaciones más avanzadas, el amanecer cósmico debería ser un paisaje de gas informe y estrellas incipientes, una guardería caótica y desorganizada. En su lugar, el telescopio ha revelado la presencia de galaxias masivas, maduras y deslumbrantes que emergen de la oscuridad apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Es como entrar en una guardería y encontrar a un grupo de recién nacidos discutiendo sobre física cuántica y luciendo barbas canosas. No es solo un descubrimiento astronómico, es una grieta en la cronología del universo, un desafío directo al modelo estándar de la cosmología, que nos obliga a preguntarnos si el reloj cósmico está corriendo a una velocidad que nuestra especie aún no es capaz de comprender. El modelo estándar, conocido por los científicos como el modelo Lambda-CDM, ha sido durante mucho tiempo la receta maestra del cosmos. Dicta con precisión quirúrgica cómo la materia oscura debería haber atraído al gas hidrógeno para formar las primeras nubes, cómo esas nubes se colapsaron bajo su propio peso para encender las primeras estrellas, y cómo, tras una espera de miles de millones de años, estas estrellas se organizaron en las majestuosas espirales y elipses que llamamos galaxias. Esta cronología es el andamiaje de nuestra comprensión del tiempo. Pero el James Webb ha actuado como una máquina del tiempo implacable que ha viajado más atrás de lo que cualquier otro instrumento humano ha logrado jamás, y lo que ha encontrado es una anomalía que los astrónomos han empezado a llamar, con un matiz de asombro y terror, los rompedores de universos. 6 galaxias candidatas, detectadas en un estado de madurez imposible, se burlan de nuestras teorías desde el borde mismo del tiempo observable. Estas estructuras no son pequeñas acumulaciones de estrellas, poseen tanta masa como nuestra propia Vía Láctea, una galaxia que necesitó más de 13.000 millones de años para alcanzar su estado actual. Sin embargo, estas apariciones fantasmales aparecen en los datos del Webb, cuando el universo tenía apenas el 3% de su edad actual. Es una imposibilidad biológica en términos cósmicos. La logística universal simplemente no permite que tanta materia se congregue, se ordene y se encienda en un periodo tan ridículamente corto. Estamos ante una crisis de crecimiento. El universo bebé ya era un adulto formado y nadie sabe cómo ocurrió el milagro. Para comprender la magnitud de este dilema, debemos sumergirnos en la receta cósmica que ha fallado. En los primeros instantes tras el Big Bang, el universo era una sopa densa y caliente de partículas elementales. A medida que se expandía y se enfriaba, la materia oscura, esa sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa del universo, comenzó a formar halos o pozos gravitatorios. El gas hidrógeno debía caer en estos pozos, enfriarse y luego fragmentarse para formar estrellas. Este proceso es, por naturaleza, lento y extremadamente ineficiente. Según las simulaciones de supercomputadora más sofisticadas, toma mucho tiempo,
para que una galaxia acumule la masa de cientos de miles de millones de soles. Si las observaciones del Webb son correctas, significaría que en el universo primitivo, la formación de galaxias fue casi un 100% eficiente, o que existió un mecanismo acelerador que no hemos incluido en nuestras ecuaciones. Es un problema de oferta y demanda. No había suficiente gas disponible en ese volumen de espacio, ni tiempo suficiente para que la gravedad hiciera su trabajo de manera tan magistral. La receta dice que el pastel debe hornearse durante 1 hora, pero el Webb ha abierto el horno a los 5 minutos y ha encontrado un banquete de 3 pisos perfectamente decorado. Esta revelación ha sido posible gracias al triunfo tecnológico del infrarrojo. El telescopio espacial Hubble, nuestro anterior gran ojo en el cielo, era un maestro de la luz visible, pero tenía una limitación fundamental. Debido a la expansión del universo, la luz de las galaxias más distantes sufre un fenómeno llamado corrimiento al rojo o redshift. A medida que el espacio se estira, las ondas de luz que viajan a través de él también se estiran, desplazándose desde el espectro visible hacia el infrarrojo térmico. Para el Hubble, estas galaxias primordiales eran invisibles, ocultas tras un velo de polvo y distancia, o simplemente demasiado tenues debido a este estiramiento extremo. El James Webb, sin embargo, fue diseñado específicamente para ver este calor residual. Con sus 18 espejos hexagonales recubiertos de una capa de oro tan fina como un suspiro, pero tan potente como un faro en la noche eterna, el Webb ha penetrado las nubes de polvo y ha capturado la luz que ha estado viajando durante 13.500 millones de años. Lo que antes era una mancha borrosa o un vacío negro para el Hubble, ahora es un hervidero de actividad. El inicio de todo no era un lugar solitario y vacío, era un escenario abarrotado, vibrante y extrañamente evolucionado. El Webb no solo está viendo el pasado, está viendo un pasado que contradice nuestro presente teórico. Esto nos lleva a una pregunta inquietante que flota en los pasillos de las facultades de astrofísica de todo el mundo. ¿Es este el fin del Big Bang, tal como lo conocemos? Es importante aclarar que la ciencia no está desechando la idea de una expansión inicial masiva, pero el término «más allá», en este contexto, se refiere al límite de nuestra capacidad explicativa actual. Si estas galaxias existen tal como las vemos, entonces nuestra estimación de la edad del universo, esos sagrados 13.800 millones de años, podría estar errada. Algunos investigadores han comenzado a proponer teorías audaces, sugiriendo que el universo podría ser el doble de viejo de lo que pensábamos, dándole así el tiempo necesario a las galaxias para crecer. Otros sugieren que nuestra comprensión de la gravedad, la fuerza que mantiene unidos a los planetas y las estrellas, podría estar incompleta a escalas cósmicas tan tempranas. Quizás la materia oscura no se comporta de la manera predecible que asumimos. O quizás existe una energía oscura temprana que inyectó un impulso de crecimiento al tejido del espacio en sus primeros momentos de vida. Estamos ante el colapso de una narrativa y el nacimiento de una nueva física que aún no tiene nombre. La observación que contradice la teoría es el motor del progreso humano. Cuando Copérnico sugirió que la Tierra no era el centro de todo, o cuando Einstein deformó el tiempo y el espacio con su relatividad, la ciencia dio un salto al vacío. Hoy, el Webb nos ha empujado a otro de esos precipicios. Los científicos están buscando frenéticamente explicaciones en los rincones más exóticos de la teoría cuántica y la cosmología de partículas. Se habla de partículas subatómicas que interactúan de formas desconocidas bajo las presiones extremas del universo temprano, o de agujeros negros supermasivos que actuaron como semillas mágicas, acelerando la formación de galaxias a su alrededor de una manera que desafía la lógica convencional. El Webb nos ha obligado a volver a la mesa de dibujo, a reconocer que la historia oficial del cosmos tiene capítulos que ni siquiera sabíamos que faltaban.
La realidad es mucho más extraña, mucho más antigua y mucho más compleja de lo que nuestras mentes, evolucionadas para sobrevivir en la sabana africana, pueden procesar fácilmente. Estamos viviendo, sin duda, el momento más excitante de la astronomía moderna, un periodo de caos creativo, donde las certezas se desvanecen y la maravilla ocupa su lugar. A menudo, la humanidad siente temor ante lo desconocido o ante la idea de que sus grandes verdades sean erróneas. Pero para un documentalista de las estrellas, para un buscador de historias grabadas en la luz, no hay mayor regalo que el descubrimiento de nuestra propia ignorancia. El James Webb no fue lanzado al espacio simplemente para confirmar lo que ya habíamos escrito en los libros de texto. Fue enviado para destruir esos libros y darnos la oportunidad de escribir una historia nueva, una que sea fiel a la majestuosidad contradictoria del universo. Esas 6 galaxias imposibles son solo el comienzo. Son las primeras grietas en un muro de conocimiento que creíamos infranqueable. Mientras el telescopio continúa escudriñando el vacío, procesando gigabytes de datos que contienen los secretos de nuestro origen, debemos prepararnos para aceptar que el inicio de todo fue mucho más glorioso, mucho más temprano y mucho más misterioso de lo que jamás nos atrevimos a soñar. El amanecer cósmico ya no es una simple metáfora, es un campo de batalla científico donde se está decidiendo el futuro de nuestra comprensión del todo. Y en ese campo de batalla, el James Webb es nuestra linterna, revelando que en la oscuridad del pasado no solo hay silencio, sino una música de esferas que suena a una velocidad que apenas estamos empezando a escuchar. La oscuridad que envuelve al punto de Lagrange L2, ese rincón de equilibrio gravitatorio situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, no es una oscuridad ordinaria. Es un vacío gélido, un silencio absoluto donde la presencia humana solo existe a través de impulsos electromagnéticos y espejos bañados en oro. Allí, lejos del ruido térmico de nuestro planeta y del resplandor cegador del Sol, el telescopio espacial James Webb despliega su mirada como un centinela silencioso del tiempo. No es simplemente una pieza de ingeniería de $10,000 millones. Es, en esencia, la máquina del tiempo más sofisticada que nuestra especie haya concebido jamás. Durante décadas, los astrofísicos se prepararon para este momento, esperando que el Webb confirmara con precisión quirúrgica los cimientos de la cosmología moderna. Sin embargo, lo que este ojo dorado ha devuelto a las pantallas de los centros de control en la Tierra no es una confirmación, sino un desafío que ha dejado a la comunidad científica en un estado de estupor electrizante. La cronología de nuestro universo, ese relato elegante y lineal que hemos enseñado en las aulas durante casi un siglo, acaba de ser colocada en un jaque que podría ser mate. Para comprender la magnitud de lo que el Webb ha descubierto, primero debemos entender la fragilidad del cristal con el que miramos el pasado. En astronomía, mirar lejos es, literalmente, mirar atrás en el tiempo. La luz tiene una velocidad finita, y por lo tanto, las imágenes que recibimos de las galaxias más remotas son postales enviadas hace miles de millones de años. Según el modelo estándar de la cosmología, el universo tuvo un comienzo explosivo hace unos 800 millones de años, seguido de una etapa de oscuridad absoluta conocida como las Edades Oscuras. Durante este tiempo, el cosmos era una sopa densa de gas hidrógeno y helio, sin una sola estrella que iluminara el abismo. El modelo dictaba que las primeras estrellas tardarían cientos de millones de años en encenderse, y que las galaxias, esas majestuosas ciudades de luz, tardarían miles de millones de años más en organizarse, chocar, fusionarse y crecer hasta alcanzar tamaños considerables. Era un proceso lento, una evolución perezosa dictada por la danza gravitatoria de la materia oscura y el gas. Pero el James Webb, al perforar el velo de lo que antes era invisible, ha encontrado algo que,
según esta receta cósmica, sencillamente no debería existir. Galaxias masivas, brillantes y plenamente formadas que parecen haber surgido de la nada en el mismo amanecer del tiempo. El momento del descubrimiento fue casi cinematográfico en su sencillez. Un grupo de astrónomos, analizando los primeros datos del programa CEERS, Cosmic Evolution Early Release Science, se topó con una serie de puntos rojos, pequeños pero increíblemente brillantes. En la escala del cosmos, el color rojo es una señal de advertencia. Debido a la expansión del universo, la luz de los objetos que se alejan de nosotros se estira, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro, un fenómeno conocido como redshift o corrimiento al rojo. Cuanto más rojo es un objeto, más lejos está y más atrás en el tiempo lo estamos viendo. Estos puntos rojos detectados por el web indicaban una distancia y una antigüedad que desafiaban toda lógica. No eran las pequeñas protogalaxias, débiles y desorganizadas, que los científicos esperaban encontrar en el universo bebé. Eran estructuras que poseían tanta masa como la Vía Láctea actual, pero situadas en una época donde el universo tenía apenas el 3% de su edad actual. Es un error matemático en nuestra realidad. Es como si un arqueólogo, excavando en una capa de sedimento de hace 10.000 años, encontrara un smartphone perfectamente funcional. La presencia de estos objetos imposibles sugiere que o bien nuestra comprensión de la formación de las galaxias es errónea, o bien el reloj del universo funciona de una manera que todavía no somos capaces de descifrar. Imagina por un momento que estás observando el crecimiento de un bosque. Según tu conocimiento de la botánica, sabes que un roble tarda décadas en alcanzar su altura majestuosa. Tienes un modelo que explica cómo la semilla germina, cómo el brote lucha por la luz y cómo los años añaden anillos al tronco. Ahora, imagina que caminas por un terreno que sabes que fue un páramo estéril hace apenas una semana, y de repente te encuentras con 6 robles centenarios, con sus copas tocando las nubes y sus raíces profundamente enterradas. No hay rastro de brotes, no hay tiempo para el crecimiento. Esa es exactamente la sensación que experimentaron los científicos al procesar los datos del web. Las galaxias detectadas son tan masivas que requerirían que casi todo el gas disponible en el universo primitivo se hubiera convertido en estrellas con una eficiencia cercana al 100%, algo que contradice todas las leyes de la termodinámica y la astrofísica observacional que conocemos. En la práctica, estas galaxias son demasiado pesadas para la edad que aparentan tener. Son gigantes que habitan en una época de enanos. Este hallazgo ha sido bautizado informalmente por algunos investigadores como los Universe Breakers, los rompedores de universos, y el nombre no es una hipérbole. Si estas observaciones se confirman definitivamente, y hasta ahora cada nuevo análisis parece ratificarlas, nos encontramos ante una crisis existencial en la física. El modelo estándar, que combina la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica y la existencia de la materia oscura, ha sido el pilar sobre el cual hemos construido nuestra imagen de la realidad. Si el web nos está mostrando que las galaxias pueden formarse en un abrir y cerrar de ojos cósmico, entonces el pilar se está agrietando. ¿Es posible que la gravedad se comporte de manera diferente en las escalas de tiempo más tempranas? ¿Es posible que la materia oscura, esa sustancia invisible que mantiene unidas a las galaxias, sea mucho más pegajosa o eficiente de lo que nuestras simulaciones permiten? ¿O es, quizás, que el Big Bang ocurrió mucho antes de lo que creemos, dándole al universo los miles de millones de años adicionales que estas galaxias parecen haber necesitado para madurar? La profundidad de este misterio nos obliga a reconsiderar el concepto mismo de vacío. Antes del web, pensábamos que el universo primitivo era un lugar de simplicidad casi absoluta, un lienzo en blanco
donde la complejidad tardaría eones en manifestarse. El web nos ha revelado que el inicio de todo era, en realidad, un hervidero de actividad frenética. La detección de estas galaxias no es un evento aislado, es un patrón que se repite en diferentes campos de observación. Cada vez que el telescopio apunta sus espejos hacia una nueva región del espacio profundo, encuentra más de estos monstruos primordiales. La escala de la anomalía es tan vasta que ya no puede descartarse como un error de calibración o una interpretación errónea de los datos. Estamos ante un hecho empírico. El universo temprano era mucho más lotado, mucho más brillante y mucho más complejo de lo que cualquier teoría predijo. Este error, en la realidad, nos lleva a un territorio filosófico inquietante. Durante siglos, la ciencia ha avanzado bajo la premisa de que el universo es comprensible, de que sus leyes son constantes y de que nuestra capacidad de observación acabará por encajar todas las piezas del rompecabezas. Pero, ¿qué sucede cuando la observación más avanzada de la historia contradice la teoría más sólida que tenemos? Se produce una ruptura, una grieta por la que se cuela la posibilidad de una nueva física. Estamos viviendo el momento en que el mapa ya no coincide con el territorio. El web ha dejado de ser un simple telescopio para convertirse en un detector de anomalías. Un instrumento que nos está diciendo que hay algo fundamental que se nos escapa sobre la naturaleza del tiempo, la materia y el origen mismo de la existencia. La importancia de este descubrimiento radica no solo en lo que vemos, sino en lo que esto implica para nuestro futuro como especie inquisidora. Si el Big Bang no ocurrió como pensábamos, o si el tiempo tiene una elasticidad que no habíamos considerado, entonces todo lo que creemos saber sobre el destino final del universo también está en duda. ¿Se expandirá el cosmos para siempre hasta que la última estrella se apague? ¿O hay mecanismos de retroalimentación y formación que aún no hemos descubierto? Los rompedores de universos son faros en la oscuridad que nos indican que el viaje apenas comienza. No son solo imágenes en una pantalla, son gritos del pasado que nos dicen que el universo es mucho más extraño, mucho más antiguo y mucho más indómito de lo que nuestra soberbia científica nos permitió imaginar. En los capítulos que siguen a esta revelación, la ciencia se verá obligada a desmantelar y reconstruir. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una crisis de este tipo. Cuando Copérnico movió la Tierra del centro del sistema solar, o cuando Hubble descubrió que otras galaxias se alejaban de nosotros, el mundo cambió. Pero esta vez es diferente. Esta vez, el desafío viene del límite mismo de la creación. El James Webb ha abierto una puerta que no se puede cerrar, y lo que hay al otro lado es un misterio que desafía la matemática, la física y nuestra propia concepción de la realidad. Estamos ante el descubrimiento de algo más allá del Big Bang que nadie puede explicar, y la única certeza que tenemos es que, a partir de ahora, nada volverá a ser igual en nuestra búsqueda por entender el infinito. La narrativa del cosmos ha sido siempre una de progreso gradual, un ascenso desde la simplicidad del átomo de hidrógeno hasta la complejidad del cerebro humano. Sin embargo, el web nos está susurrando que la complejidad estuvo allí casi desde el principio, desafiando la flecha del tiempo y las leyes de la termodinámica. Cada fotón que llega a los sensores del telescopio es una pieza de evidencia de un crimen cósmico. Alguien o algo aceleró el proceso de creación. Las galaxias masivas del web son las huellas dactilares de un universo que no sigue nuestras reglas. Y mientras los científicos de todo el mundo pasan noches en vela tratando de ajustar sus ecuaciones, el telescopio continúa allí, en la soledad de L2, capturando la luz de un pasado que se niega a ser silenciado, recordándonos que en el vasto océano del espacio todavía somos niños que apenas han empezado a comprender la verdadera profundidad del abismo. Cuando los primeros paquetes de datos procesados por el telescopio James Webb comenzaron a aterrizar en los servidores del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore,
El ambiente entre los astrofísicos no era de celebración inmediata, sino de una incredulidad cautelosa que pronto se transformó en un silencioso pánico intelectual. Entre las miles de imágenes de galaxias espirales, cúmulos de estrellas y nebulosas vibrantes, un pequeño grupo de investigadores liderado por Ivo Labbé, de la Universidad Tecnológica de Swinburne, se fijó en 6 puntos rojos. Estos puntos no eran grandes, no eran espectaculares a simple vista, parecían apenas motas de polvo en un lienzo infinito. Sin embargo, cuando aplicaron los filtros de análisis espectroscópico y calcularon la distancia basada en el corrimiento al rojo, el aire pareció abandonar la habitación. Estos 6 objetos, que pronto serían conocidos como los Universe Breakers o rompedores de universos, no eran simples cúmulos de gas, eran galaxias masivas, densas y maduras, situadas en una época donde el universo tenía apenas entre 500 y 700 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, eso es apenas el 5% de la edad actual del cosmos. Según todas nuestras teorías previas, en ese momento el universo debería estar en su más tierna infancia, apenas aprendiendo a agrupar sus primeras estrellas. Encontrar estas 6 galaxias era el equivalente astronómico de abrir una tumba sellada de hace 5.000 años y encontrar un motor de combustión interna aún caliente. La anomalía no reside únicamente en su existencia, sino en su masa descomunal. Estas galaxias contienen tantas estrellas como nuestra Vía Láctea, pero están comprimidas en un volumen de espacio mucho más pequeño. Imagine una ciudad con la población de Nueva York, pero comprimida en el espacio de un pequeño pueblo rural. La densidad estelar es asfixiante, una concentración de energía y materia que desafía la lógica de la dispersión galáctica. Nuestra Vía Láctea necesitó más de 13,0 millones de años de fusiones lentas, de canibalismo de galaxias menores y de una acumulación constante de gas para llegar a ser lo que es hoy. Pero estos 6 monstruos del amanecer cósmico lograron alcanzar una masa similar en una fracción insignificante de ese tiempo. Es aquí donde la matemática de la realidad empieza a romperse. Si calculamos la velocidad a la que estas galaxias debieron haber formado estrellas, nos encontramos con un ritmo que no solo es frenético, sino físicamente imposible bajo las condiciones que creíamos que imperaban tras el Big Bang. Es una falla sistémica en la logística universal que nos obliga a reexaminar la receta misma con la que se cocina el cosmos. Para entender por qué esto es una catástrofe teórica, debemos desglosar la receta cósmica que los astrónomos han perfeccionado durante el último siglo. La formación de una galaxia no es un evento espontáneo, es un proceso agónico y extremadamente ineficiente. Todo comienza con la materia oscura, esa sustancia invisible y misteriosa que no emite luz, pero que posee gravedad. Tras el Big Bang, la materia oscura comenzó a agruparse en lo que llamamos halos. Estos halos actúan como pozos gravitatorios, trampas invisibles que atraen el gas hidrógeno y helio que flotaba en el universo primitivo. Una vez que el gas cae en estos pozos, debe ocurrir algo crucial. Debe enfriarse. El gas caliente tiene demasiada energía cinética. Sus átomos se mueven demasiado rápido para colapsar. Solo cuando el gas se enfría lo suficiente, la gravedad puede vencer la presión interna y comprimirlo hasta que se encienden las primeras estrellas. Este proceso de enfriamiento es lento, dependiente de transiciones atómicas sutiles y de la emisión de radiación infrarroja que evacúa el calor hacia el espacio exterior. Una vez que las estrellas comienzan a formarse, surge un nuevo obstáculo, la retroalimentación o feedback. Cuando las primeras estrellas masivas mueren, explotan como supernovas, lanzando ondas de choque que calientan el gas circundante y lo expulsan fuera de la galaxia. Es un mecanismo de autorregulación natural. La galaxia escupe su propio alimento, deteniendo temporalmente su crecimiento. Además,
Los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias emiten chorros de energía que también dispersan el gas. Por lo tanto, la formación de estrellas es, por definición, un proceso de baja eficiencia. En el universo local, solo una pequeña fracción del gas disponible en un halo de materia oscura termina convirtiéndose realmente en estrellas. Sin embargo, para que las galaxias del Webb existan, esa eficiencia tendría que haber sido de casi el 100%. Tendrían que haber engullido todo el gas disponible en su vecindad y haberlo convertido en estrellas instantáneamente, sin interrupciones, sin pérdidas por supernovas y sin que el gas se calentara demasiado para colapsar. Es como intentar construir un rascacielos de 100 pisos en una tarde utilizando solo a 3 obreros y un balde de cemento. Simplemente, los números no cierran. Este dilema nos enfrenta a lo que los cosmólogos llaman el problema de los bariones. Los bariones son la materia normal, los protones y neutrones que forman las estrellas, los planetas y a nosotros mismos. Sabemos, gracias a las mediciones del fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang, cuánta materia bariónica existía en el universo temprano. Si estas 6 galaxias son tan masivas como indican los datos del Webb, entonces representan una porción desproporcionada de toda la materia disponible en esa región del espacio. No queda margen de error. No queda gas para otras galaxias. No queda materia para el espacio intergaláctico. Es como si en un banquete para 1000 personas, los 6 primeros invitados en llegar se hubieran comido absolutamente todo el buffet, dejando los platos limpios antes de que el resto siquiera cruzara la puerta. Esta distribución de masa tan extrema y temprana no está prevista en ninguna de nuestras simulaciones por supercomputadora. Programas como Illustris TNG o Eagle, que utilizan las leyes de la física conocidas para recrear la evolución del universo, no logran producir estos objetos. En los mundos virtuales de nuestras computadoras, el universo a los 500 millones de años es un lugar de estructuras pequeñas y fragmentadas. El Webb, sin embargo, nos está mostrando un salón de baile lleno de adultos donde esperábamos ver una guardería de infantes. La pregunta que quita el sueño a los científicos es: ¿qué nos falta en la ecuación? Una posibilidad es que la materia oscura se comporte de manera muy distinta a lo que suponemos. Si la materia oscura fuera más fría o más propensa a aglutinarse rápidamente en el inicio de los tiempos, los pozos gravitatorios habrían sido más profundos y se habrían formado mucho antes, permitiendo que el gas se acumulara a una velocidad acelerada. Pero cambiar las propiedades de la materia oscura es como cambiar las reglas del ajedrez a mitad de una partida. Todas las demás piezas, desde la rotación de las galaxias actuales hasta la estructura a gran escala del universo, dejarían de tener sentido. Otra posibilidad es que estemos subestimando la capacidad del universo primitivo para enfriar el gas. Quizás existieron moléculas o procesos atómicos exóticos en ese entonces que permitían que el calor se disipara a una velocidad que hoy no observamos. O quizás los agujeros negros supermasivos jugaron un papel que no comprendemos, actuando no como dispersores de gas, sino como anclas que forzaron la formación estelar de una manera violenta y eficiente. Pero hay una explicación aún más radical y perturbadora, una que muchos temen pronunciar en voz alta. Tal vez nuestra medición del tiempo es incorrecta. La edad de 13.800 millones de años para el universo se basa en la constante de Hubble, que mide la velocidad a la que el espacio se está expandiendo. Sin embargo, existe una tensión creciente en la astronomía, conocida como la tensión de Hubble, donde diferentes métodos de medición dan resultados contradictorios. Si el universo fuera significativamente más viejo, digamos 20.000 o 26.000 millones de años, entonces estas galaxias habrían tenido tiempo de sobra para crecer y madurar. El problema es que aceptar esto significaría que gran parte de nuestra física fundamental, incluida la interpretación de la relatividad general aplicada al cosmos, necesita una revisión completa.
estaríamos admitiendo que vivimos en un universo cuyo pasado es mucho más vasto y misterioso de lo que nuestras mentes estaban dispuestas a aceptar. Mientras tanto, los 6 rompedores de universos siguen allí, desafiando cada píxel de información que el web envía. No son solo curiosidades astronómicas, son grietas en la pared de nuestro conocimiento. Cada vez que intentamos explicar su masa mediante la formación estelar convencional, chocamos contra un muro de imposibilidad física. Algunos científicos sugieren que quizás no son galaxias llenas de estrellas, sino algo aún más extraño: agujeros negros supermasivos desnudos, o cuásares oscurecidos que imitan la luz de miles de millones de estrellas. Pero incluso esta explicación es problemática, porque la existencia de agujeros negros tan masivos, tan temprano en el tiempo, es casi tan difícil de explicar como la de las galaxias mismas. De cualquier manera, el resultado es el mismo. El universo temprano era capaz de crear estructuras de una escala y complejidad imposibles. Estamos ante un momento de humildad científica. El telescopio James Webb ha cumplido su misión de manera demasiado exitosa. No solo ha visto más lejos, sino que ha visto algo que no sabemos cómo procesar. La logística del universo ha fallado ante nuestros ojos. La receta que pensábamos que dominábamos, materia oscura, gas, gravedad, tiempo, ha producido un resultado que no coincide con el libro de cocina. Mientras los equipos de investigación de todo el mundo solicitan más tiempo de observación con el web para obtener espectros más detallados de estos objetos, la sensación de que estamos en el umbral de un cambio de paradigma es innegable. La parte segunda de esta historia no trata solo de galaxias lejanas, trata del colapso de nuestra propia narrativa sobre cómo llegamos aquí. El web nos está diciendo que el amanecer del tiempo no fue un despertar lento y silencioso, sino un estallido de complejidad que desafía nuestra comprensión de la causa y el efecto. El universo, al parecer, tiene muchos más secretos de los que su edad sugiere, y nosotros apenas estamos aprendiendo a leer las primeras páginas de un libro que acaba de volverse mucho más largo y extraño de lo que jamás imaginamos. Para comprender por qué el telescopio espacial James Webb ha provocado este sismo en la cosmología, primero debemos entender las limitaciones de nuestra propia visión y, por extensión, las limitaciones del legendario telescopio espacial Hubble. Durante más de 3 décadas, el Hubble fue nuestro embajador en el cosmos, regalándonos imágenes icónicas como los pilares de la creación o el campo ultraprofundo. Sin embargo, el Hubble tenía una barrera física insuperable, un muro invisible que le impedía ver el principio de todo. El Hubble observa principalmente en el espectro de la luz visible, la misma luz que detectan nuestros ojos. Pero el universo, en su expansión infinita, juega un truco cruel con la luz. A medida que el espacio se estira, la luz que viaja a través de él también lo hace. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo o redshift, es la clave para entender por qué el web es el as bajo la manga de la astronomía moderna. Imaginen una banda elástica sobre la cual dibujan una onda de luz apretada y azul. Si estiran la banda elástica, la onda se alarga, volviéndose roja y, finalmente, transformándose en algo que el ojo humano ya no puede percibir: el infrarrojo. Las galaxias más antiguas del universo están tan lejos y se alejan de nosotros a tal velocidad que su luz ha sido estirada más allá del rango visible. Para el Hubble, el universo primitivo era, en gran medida, una pantalla en negro. Pero para el James Webb, esa oscuridad está llena de secretos. El Webb no es simplemente un telescopio más potente. Es un instrumento diseñado para ver el calor, para detectar la huella térmica de los albores del tiempo. Sus sensores infrarrojos son tan sensibles que, teóricamente, podrían detectar el calor de un abejorro en la superficie de la Luna desde la Tierra. Esta capacidad no es un capricho tecnológico, sino una necesidad absoluta si queremos penetrar el velo de polvo y tiempo que oculta el origen de las galaxias. En el espacio profundo,
Las regiones donde nacen las estrellas están saturadas de polvo interestelar, una especie de hollín cósmico que bloquea la luz visible de la misma manera que el humo de un incendio forestal oculta el paisaje. El Hubble, al intentar mirar a través de estas nubes, se encontraba con una pared opaca. Sin embargo, la luz infrarroja tiene una longitud de onda más larga que le permite esquivar las partículas de polvo, atravesándolas como si no estuvieran allí. El Webb, por tanto, actúa como una cámara térmica de alta resolución que revela lo que antes estaba oculto tras una cortina de gas y ceniza primordial. Lo que ha encontrado al retirar esa cortina es un universo que no solo es más viejo de lo que pensábamos, sino que está mucho más concurrido. La ingeniería detrás de esta visión infrarroja es una de las proezas más asombrosas de la historia humana. Para que el Webb pueda detectar el calor extremadamente tenue de una galaxia a 500 millones de años luz, el propio telescopio debe estar increíblemente frío. Si el telescopio tuviera algo de temperatura propia, su propio brillo infrarrojo cegaría sus sensores, como si intentáramos observar las estrellas desde un estadio iluminado por potentes focos. Para evitar esto, el Webb cuenta con un escudo térmico del tamaño de una cancha de tenis, compuesto por 5 capas de un material llamado Kapton, que protege los espejos del calor del Sol, la Tierra y la Luna. Mientras que en el lado caliente del escudo, la temperatura puede alcanzar los 85 grados centígrados. En el lado frío, donde se encuentran los instrumentos, la temperatura desciende a unos brutales 233 grados centígrados, apenas unos grados por encima del cero absoluto. Es en este silencio térmico donde el Webb realiza su magia, capturando fotones que han estado viajando por el vacío desde que el universo era apenas un suspiro. Uno de los instrumentos clave en este proceso es la NIRCam, Near Infrared Camera, la cámara principal del telescopio. La NIRCam no solo toma fotografías, descompone la luz en sus colores constituyentes para realizar análisis espectroscópicos. Es aquí donde los científicos determinan el valor Z, o el factor de corrimiento al rojo. Cuando los investigadores analizaron las imágenes de lo que parecía ser un vacío absoluto en el cielo, la NIRCam reveló miles de puntos de luz. Al calcular el valor Z de estos puntos, descubrieron que muchos de ellos tenían un corrimiento al rojo superior a 10, lo que significa que estamos viendo luz que fue emitida cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. Pero lo que realmente dejó a los astrónomos boquiabiertos no fue solo la distancia, sino la claridad y la estructura de lo que estaban viendo. El Hubble nos había mostrado algunas manchas borrosas de esa época, que interpretamos como galaxias pequeñas y caóticas en formación. El Webb, con su resolución sin precedentes, ha mostrado que esas manchas son, en realidad, galaxias espirales complejas, discos estelares definidos y núcleos galácticos densos. El amanecer cósmico no fue un despertar tenue, fue una explosión de arquitectura estelar. Esta revelación ha cambiado nuestra percepción de la densidad del universo temprano. Antes del Webb, la teoría predominante era que el universo primitivo era un lugar vasto y mayormente vacío, con unas pocas islas de estrellas formándose aquí y allá. Pero los campos profundos del Webb muestran un paisaje abarrotado. Hay galaxias donde no debería haber nada. Hay estructuras masivas compitiendo por espacio en un universo que apenas estaba empezando a expandirse. Esta sobrepoblación primordial sugiere que la materia se agrupó mucho más rápido de lo que nuestras simulaciones de gravedad permiten. Es un problema de logística a escala universal. ¿Cómo se transportó y comprimió tanto gas en tan poco tiempo? El triunfo del infrarrojo ha sido ponernos frente a frente con este problema, eliminando la posibilidad de que se trate de un error de observación. Las galaxias están ahí, son reales, son masivas y son antiguas. Para ilustrar la diferencia entre la visión del Hubble y la del Webb,
Podemos usar la analogía de una ciudad antigua enterrada bajo la arena del desierto. Durante años, el Hubble fue como un arqueólogo que miraba el desierto desde un avión. Podía ver las dunas y quizás la punta de un obelisco que sobresalía, pero la ciudad misma permanecía oculta. El James Webb es como un radar de penetración terrestre de última generación que, de repente, muestra el plano completo de la ciudad, sus calles, sus templos, sus mercados y sus murallas, todo perfectamente preservado bajo la arena. Al ver la ciudad completa, el arqueólogo se da cuenta de que no era un pequeño asentamiento, sino una metrópolis que requirió siglos para construirse. De la misma manera, el Webb nos ha mostrado que el universo primitivo no era una colección de chozas estelares, sino una red de metrópolis galácticas cuya existencia desafía el tiempo asignado para su construcción. El impacto de esta visión infrarroja se extiende también al estudio de los agujeros negros supermasivos. Se creía que estos gigantes que habitan en el centro de las galaxias crecían lentamente a lo largo de eones, engullendo materia poco a poco. Pero el Webb ha detectado la presencia de agujeros negros masivos en galaxias extremadamente jóvenes. Esto sugiere que los agujeros negros podrían no ser el resultado de la evolución galáctica, sino sus precursores o semillas. Quizás las galaxias no formaron agujeros negros, sino que los agujeros negros, formados casi instantáneamente tras el Big Bang, actuaron como imanes gravitatorios que atrajeron el gas y las estrellas para formar galaxias a una velocidad vertiginosa. Esta idea, que antes era una teoría marginal, ha ganado una fuerza inmensa gracias a los datos del Webb. El Webb también ha puesto a prueba nuestra comprensión de la materia oscura. Dado que la materia oscura no emite luz ni calor, no puede ser vista directamente ni siquiera por el Webb. Sin embargo, su presencia se siente a través de su gravedad. El Webb utiliza una técnica llamada lente gravitacional, donde la masa de una galaxia cercana curva la luz de una galaxia mucho más lejana detrás de ella, actuando como una lupa cósmica natural. Gracias a su sensibilidad infrarroja, el Webb ha podido aprovechar estas lentes gravitacionales para observar objetos tan distantes que incluso para él serían invisibles de otra manera. Lo que ha encontrado a través de estas lupas es un universo que se niega a encajar en los modelos simplistas. La materia oscura parece haber estado trabajando mucho más duro de lo que pensábamos en los primeros momentos del cosmos. En última instancia, el triunfo del infrarrojo es un triunfo sobre la invisibilidad. Durante toda la historia de la astronomía, hemos estado limitados por lo que la luz nos permitía ver. El James Webb ha roto esa limitación, permitiéndonos ver no solo la luz, sino el eco térmico de la creación. Al hacerlo, ha revelado que nuestra receta del universo carece de un ingrediente fundamental, o que las proporciones están trágicamente equivocadas. El inicio de todo era mucho más brillante, mucho más masivo y mucho más complejo de lo que el Hubble jamás pudo sugerir. Estamos viendo el universo en Full HD por primera vez, y la imagen que devuelve es la de un pasado que no reconoce nuestras reglas. El Webb nos ha dado una nueva visión, pero con esa visión ha venido la carga de una nueva ignorancia. Ahora sabemos lo que hay allí, pero no tenemos ni idea de cómo llegó a ser. La parte 13 de esta historia termina con una certeza científica y una duda existencial. El instrumento funciona a la perfección, pero el universo que observa parece estar roto. O quizás los que estamos rotos somos nosotros, aferrados a teorías que el infrarrojo acaba de incinerar. La frase «El Big Bang ha muerto» ha comenzado a circular por los pasillos de las facultades de física y en los titulares de la prensa científica con una frecuencia alarmante. Sin embargo, para un cosmólogo, esta afirmación no es un certificado de defunción, sino una declaración de guerra intelectual. Lo que el telescopio James Webb ha puesto sobre la mesa no es necesariamente la anulación de una explosión primordial,
sino la demolición de nuestra cronología sagrada. Durante casi un siglo, hemos vivido bajo el amparo de una cifra: 13.800 millones de años. Ese es el tiempo que, según nuestros cálculos más precisos, ha transcurrido desde que el universo pasó de ser un punto de densidad infinita a la vasta extensión que observamos hoy. Pero los datos del web actúan como una mancha de tinta en un examen perfecto. Al revelar galaxias masivas y estructuradas en una época en la que el universo apenas debería estar gateando, el telescopio nos obliga a enfrentar una posibilidad aterradora. O bien el universo es mucho más viejo de lo que pensábamos, o nuestra comprensión de cómo funciona la gravedad y la materia en las escalas más grandes es trágicamente incompleta. El término «más allá del Big Bang» no se refiere a lo que había antes de la explosión, sino a lo que hay más allá de nuestra capacidad actual para explicarla. Para entender este dilema, debemos visualizar el modelo estándar de la cosmología, conocido como Lambda CDM, como el plano arquitectónico de una gran catedral. Este modelo se apoya en tres pilares fundamentales: la relatividad general de Einstein, la existencia de la materia oscura y la influencia de la energía oscura. Según este plano, el universo comenzó con una inflación repentina, seguida de un enfriamiento que permitió la formación de núcleos atómicos, luego átomos y, finalmente, después de unos 400 millones de años, las primeras estrellas. Esta cronología no fue inventada al azar. Se derivó de una observación meticulosa del fondo cósmico de microondas, CMB, el eco de luz que quedó del Big Bang. El CMB es como una fotografía del universo cuando tenía solo 380.000 años. Si esa fotografía es correcta y nuestras leyes de la física son universales, entonces las galaxias del web sencillamente no pueden estar allí. Es aquí donde surge la crisis de la cosmología. Si el web ve estructuras maduras a los 500 millones de años, es como si encontráramos una catedral gótica terminada en un sitio de construcción, donde los obreros apenas acaban de llegar con los primeros ladrillos. Una de las teorías más audaces y controvertidas que ha ganado tracción tras los hallazgos del web es la propuesta por el físico Rajendra Gupta, de la Universidad de Ottawa. Gupta sugiere una solución radical. El universo no tiene 13.800 millones de años, sino 26.700 millones, el doble de lo que creíamos. Para llegar a esta conclusión, Gupta recuperó una idea que la ciencia había descartado hace décadas: la teoría de la luz cansada de Fritz Zwicky. Zwicky propuso en 1929 que la luz de las galaxias lejanas no se volvía roja debido a la expansión del espacio, el efecto Doppler cósmico, sino porque perdía energía en su largo viaje a través del vacío. Gupta combinó esta idea con el concepto de constantes de acoplamiento covariantes, sugiriendo que las fuerzas de la naturaleza, como la gravedad o el electromagnetismo, podrían debilitarse muy lentamente a lo largo de eones. Si el universo fuera el doble de viejo, las galaxias del web tendrían todo el tiempo del mundo para crecer, chocar y madurar. El problema de la logística imposible desaparecería. Sin embargo, esta solución crea nuevos incendios teóricos. Si cambiamos la edad del universo de forma tan drástica, ¿cómo explicamos que el fondo cósmico de microondas encaje tan perfectamente con la cifra de 13? ¿800 millones? Es una partida de ajedrez cósmico donde mover una sola pieza amenaza con derribar todo el tablero. Pero la edad no es el único sospechoso en este crimen científico. Otra posibilidad es que estemos malinterpretando la constante de Hubble, la velocidad a la que el universo se expande. Existe lo que los científicos llaman la tensión de Hubble. Cuando medimos la expansión mirando el universo cercano, usando estrellas variables y supernovas, obtenemos un número. Cuando la medimos mirando el universo lejano, usando el eco del Big Bang, obtenemos otro número significativamente diferente. El James Webb,
ha confirmado que esta discrepancia no es un error de medición de nuestros instrumentos, es una característica real del cosmos. Esto sugiere que algo ocurrió en el camino, quizás la energía oscura, la fuerza misteriosa que empuja a las galaxias a separarse, no es constante. Si la energía oscura hubiera sido más fuerte o hubiera actuado de manera diferente en el pasado, la expansión del universo no habría sido lineal. Podríamos estar viviendo en un universo que tuvo estirones de crecimiento impredecibles, alterando nuestra percepción de la distancia y el tiempo. Aquí es donde el concepto de nueva física deja de ser una fantasía de ciencia ficción para convertirse en una necesidad matemática. Imaginemos que la gravedad, tal como la conocemos, tiene un comportamiento oculto. Einstein nos enseñó que la masa curva el espacio-tiempo, y esa curvatura es lo que llamamos gravedad. Pero todas nuestras pruebas de la relatividad general se han realizado en nuestro sistema solar o con observaciones de galaxias relativamente cercanas. ¿Y si en el universo primitivo, bajo condiciones de densidad y energía extremas, la gravedad fuera mucho más eficiente al agrupar la materia? Esto permitiría que las galaxias se formaran en una fracción del tiempo actual. Estaríamos hablando de una gravedad modificada, que solo se manifiesta en el amanecer de los tiempos. Es una idea que hace temblar a los puristas de Einstein, pero que el Webb está obligando a considerar con seriedad. La falla en la receta cósmica también podría residir en nuestro entendimiento de la materia oscura. Durante décadas hemos asumido que la materia oscura es fría, CDM, Cold Dark Matter, lo que significa que se mueve lentamente y permite que las estructuras se formen de abajo hacia arriba. Primero pequeñas estrellas, luego pequeñas galaxias, luego grandes cúmulos. Pero si las galaxias del Webb son tan masivas y tempranas, quizás la materia oscura es caliente o tiene propiedades de interacción que no hemos detectado. Tal vez la materia oscura actuó como un catalizador violento, creando semillas de galaxias casi instantáneamente tras el Big Bang. Esto cambiaría el Big Bang de ser una expansión suave y uniforme a ser una explosión fragmentada y caótica, llena de grumos masivos desde el primer microsegundo. Lo que resulta fascinante y a la vez inquietante de este momento histórico es que el James Webb no está encontrando nada nuevo en el sentido de elementos desconocidos. Está encontrando demasiado de lo conocido en el momento equivocado. Las galaxias que observa están hechas de estrellas, gas y polvo, igual que la nuestra, pero su sola presencia es un acto de rebeldía contra la lógica. Para un documentalista del cosmos, esto es el equivalente a descubrir que la historia de la humanidad no empezó con tribus nómadas, sino con ciudades tecnológicas que existieron antes de que se inventara la agricultura. El Big Bang, como modelo, sobrevive, pero la versión simplista que hemos aceptado, esa que dice que el universo es un reloj suizo que marca 13.800 millones de años sin error, está herida de muerte. Esta crisis nos obliga a mirar más allá de la teoría establecida. Cuando decimos más allá del Big Bang, estamos reconociendo que el evento inicial pudo haber sido mucho más complejo de lo que permite el modelo de la singularidad. Algunos teóricos proponen ahora modelos de gran rebote, Big Bounce, donde nuestro universo es solo el resultado del colapso de un universo anterior. En este escenario, las galaxias masivas que ve el Webb podrían ser reliquias o influencias estructurales que sobrevivieron al rebote, trayendo consigo una madurez que no pertenece a este ciclo de tiempo. Aunque suena esotérico, la matemática detrás de estas teorías ofrece soluciones a problemas que el Big Bang tradicional no puede resolver, como la uniformidad de la temperatura del cosmos. El James Webb nos ha quitado la venda de los ojos, y lo que hemos visto es un universo que no reconoce nuestras fronteras intelectuales. La ciencia avanza a través de la destrucción de sus propios ídolos. El Big Bang ha sido nuestro ídolo más preciado, la respuesta final a la pregunta ¿de dónde venimos? Ahora,
El web nos dice que la respuesta es mucho más profunda, más antigua y posiblemente mucho más extraña de lo que nuestra especie está preparada para comprender. Estamos en la víspera de una revolución copernicana en la cosmología. Ya no se trata de ajustar un par de números en una ecuación. Se trata de aceptar que el tejido mismo de nuestra realidad, el tiempo y el espacio, tiene una historia que apenas estamos empezando a balbucear. El fin del Big Bang, como lo conocemos, no es una pérdida. Es el comienzo de una comprensión más honesta y vasta de la eternidad. La parte cuarta de esta travesía nos deja en una encrucijada. O cambiamos nuestra física, o cambiamos nuestra historia. Y el web, impasible en su órbita gélida, sigue enviando datos que sugieren que tendremos que hacer ambas cosas. Mientras el mundo sigue girando, ajeno a estas tormentas teóricas, el cielo nocturno ha dejado de ser un mapa familiar para convertirse, una vez más, en un territorio desconocido y salvaje. Cuando los datos de una observación científica contradicen de manera frontal la teoría más sólida de una generación, se produce un fenómeno que los historiadores de la ciencia llaman cambio de paradigma. No es un proceso amable, es una demolición controlada de las certezas. En los laboratorios y observatorios de todo el mundo, desde el Instituto Max Planck hasta el MIT, los cosmólogos están volviendo frenéticamente a sus pizarras, borrando ecuaciones que antes se consideraban grabadas en piedra. El telescopio James Webb nos ha arrojado a un territorio desconocido donde la física tradicional parece tartamudear. Lo que está surgiendo en el horizonte no es solo un ajuste de números, sino la necesidad de una nueva física. Estamos buscando explicaciones en campos que antes parecían ciencia ficción, desde una energía oscura variable que cambia de fuerza a medida que el universo envejece, hasta comportamientos exóticos de partículas subatómicas que solo existieron en el primer microsegundo tras el inicio de todo. El web nos ha obligado a admitir que el manual de instrucciones del universo tiene páginas arrancadas, y quizás nosotros apenas estamos aprendiendo a leer. Uno de los sospechosos más fascinantes en este drama cósmico es la energía oscura. Hasta ahora, el modelo estándar la trataba como una constante cosmológica, sans lambda, un valor inmutable que empuja al espacio a expandirse de manera uniforme. Pero, ¿y si la energía oscura no fuera una constante, sino un campo dinámico? Algo que los físicos llaman quinta esencia. Si la energía oscura hubiera sido más poderosa en el universo primitivo, habría acelerado los procesos de formación de estructuras de maneras que nuestras simulaciones actuales no pueden captar. Algunos teóricos proponen la existencia de la energía oscura temprana, EDE por sus siglas en inglés, un impulso de energía que actuó como un esteroide gravitatorio en los primeros cientos de millones de años, forzando a la materia a aglutinarse y encender galaxias masivas mucho antes de lo previsto. Esta teoría, que antes era una hipótesis marginal, ha cobrado una relevancia electrizante gracias a los rompedores de universos del web. Si la energía oscura es variable, entonces nuestra regla para medir el tiempo y el espacio está, literalmente, hecha de goma. Pero la búsqueda de respuestas no se detiene en la energía oscura. Se adentra en el corazón mismo de la materia. Existe la posibilidad de que, en las condiciones de densidad extrema del universo temprano, las partículas subatómicas se comportaran de formas que hoy no podemos replicar ni siquiera en el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Se habla de la materia oscura interactuante, una versión de la materia oscura que no es solo un espectro gravitatorio pasivo, sino que tiene sus propias fuerzas y colisiones internas. Estas interacciones habrían permitido que la materia oscura formara halos mucho más densos y compactos en un tiempo récord, creando los pozos gravitatorios necesarios para albergar a esas galaxias gigantes que el web ha fotografiado. Estamos, pues, en el umbral de descubrir nuevas partículas,
o nuevas fuerzas fundamentales que solo se manifiestan en los extremos de la creación. El web no solo está mirando galaxias, está actuando como un microscopio que nos muestra la anatomía de una física que creíamos imposible. Este momento de crisis teórica es, paradójicamente, el más excitante de la astronomía moderna. La ciencia nunca avanza tanto como cuando admite que no sabe nada. El James Webb no vino para confirmar nuestras teorías, para darnos una palmadita en la espalda y decirnos que teníamos razón sobre los 13, 800 millones de años o sobre la formación lenta de las estrellas. Vino para destruir nuestra complacencia. Nos ha dado la oportunidad de reconstruir una comprensión mucho más profunda y honesta sobre el origen de todas las cosas. Admitir que las galaxias imposibles están ahí es el primer paso para descubrir una verdad que probablemente sea mucho más majestuosa y compleja de lo que el Big Bang tradicional permitía. El error matemático que el Webb encontró en nuestra realidad no es un fallo del telescopio, sino una invitación del universo para que dejemos de usar mapas antiguos y empecemos a dibujar uno nuevo. La conclusión a la que nos enfrentamos es épica en su escala y humillante en su significado. Durante milenios miramos al cielo y vimos dioses, luego vimos mecánicas celestes y finalmente vimos una explosión primordial. Cada vez pensamos que habíamos llegado a la respuesta final. Pero el James Webb nos ha recordado que somos una especie joven en un cosmos antiguo, tratando de entender un océano infinito desde la orilla de un pequeño grano de arena. Las galaxias masivas que no deberían existir son faros que iluminan nuestra ignorancia. Si el universo es el doble de viejo, si la gravedad cambia, si la materia oscura tiene vida propia, entonces el relato de nuestra existencia se vuelve mucho más vasto. Ya no somos solo el producto de una explosión fortuita, somos parte de un tejido cósmico que tiene una memoria y una estructura que desafían la linealidad del tiempo humano. Estamos viviendo la era dorada del descubrimiento, pero no una de respuestas fáciles, sino de preguntas monumentales. El James Webb ha cumplido su promesa más audaz. Nos ha mostrado el más allá, no un más allá místico, sino el más allá de nuestras teorías, el más allá de nuestros modelos y el más allá de nuestra imaginación. Al observar esas 6 manchas rojas que contienen miles de millones de soles antiguos en un universo que debería ser joven, nos damos cuenta de que el Big Bang no fue el final de la historia, sino quizás solo el prólogo de un libro que apenas estamos empezando a abrir. El término "descubrió algo que nadie puede explicar" no es una derrota para la ciencia, es su mayor trofeo. Significa que todavía hay misterio, que todavía hay maravilla y que el universo sigue siendo un lugar lo suficientemente grande como para sorprendernos y dejarnos sin palabras. En última instancia, el legado del Webb no serán solo sus impresionantes imágenes infrarrojas de pilares de polvo y espirales doradas. Su verdadero legado será el momento en que la humanidad tuvo que detenerse y decir: estábamos equivocados. Y eso es maravilloso, porque en ese error, en esa grieta de la realidad, es donde nace el nuevo conocimiento. El telescopio sigue allí, en la oscuridad absoluta del punto L2, girando sus espejos de oro hacia el abismo, capturando fotones que han sobrevivido a eones de expansión. Y mientras esos datos sigan llegando, seguiremos reescribiendo nuestra historia. El universo es más viejo, más denso, más poblado y mucho más extraño de lo que nos atrevimos a soñar. El James Webb no solo nos ha mostrado el pasado, nos ha devuelto el futuro de la exploración, recordándonos que lo más increíble del cosmos no es lo que ya sabemos, sino todo aquello que todavía no podemos explicar. La narrativa de la creación ha cambiado para siempre. Ya no podemos mirar una foto del espacio profundo y ver solo belleza. Ahora vemos un desafío, un enigma que nos grita que el tiempo no es lo que pensamos y que la materia tiene secretos
que aún no hemos empezado a desentrañar. El web ha destruido el modelo estándar para darnos algo mejor, un universo vivo, dinámico y lleno de sorpresas que no se somete a nuestras reglas. Estamos en el amanecer de una nueva era de la razón, una donde la humildad es la herramienta más poderosa del astrónomo. El viaje más allá del Big Bang ha comenzado y no hay vuelta atrás. El espejo dorado del web es ahora el espejo de nuestra propia curiosidad, reflejando un cosmos que es, y siempre será, infinitamente más grande que nuestras explicaciones. Y en esa inmensidad, en ese glorioso desconocimiento, es donde finalmente encontramos nuestro verdadero lugar, como eternos buscadores de una luz que nunca deja de viajar, en un universo que nunca deja de nacer. Al final de este largo camino de observación y teoría, nos queda una sensación de asombro sagrado. El James Webb ha despojado al universo de su máscara de simplicidad. Lo que queda es una realidad vibrante, donde galaxias gigantescas bailan en un tiempo que no debería pertenecerles, y donde nosotros, desde nuestro pequeño rincón de la Vía Láctea, observamos con el aliento contenido. El Big Bang no ha desaparecido, pero se ha transformado en algo mucho más misterioso y vasto. El web nos ha enseñado que el cosmos no tiene prisa por revelarse, pero que cuando lo hace, supera cualquier ficción. La ciencia ha vuelto a la prancheta de dibujo, no con frustración, sino con la alegría del niño que descubre que el jardín de su casa es en realidad un bosque infinito. El viaje continúa. Los datos siguen cayendo como lluvia de estrellas sobre nuestros servidores, y el universo, en su infinita sabiduría, sigue guardando sus mejores secretos para aquellos que tienen el valor de mirar hacia la oscuridad y admitir, con una sonrisa, que todavía no saben nada.